Trujillo es un municipio del departamento del Valle del Cauca fundado el 21 de septiembre de 1922. Está ubicado en la ladera oriental de la cordillera occidental en la trifurcación andina colombiana. Su área está conformada por una estrecha zona plana al margen occidental del río Cauca y de una extensa zona montañosa, y el territorio está bañado por ríos y quebradas que adornan el paisaje cultural cafetero. El clima es templado y su ubicación dentro de la región geográfica del Valle del Cauca hace que este municipio sea potencia natural de cultivos como la caña de azúcar, el café, el plátano, variedad de frutas y verduras, además de la cría de animales, actividades realizadas por los trujillenses de manera tranquila en un municipio que brinda oportunidad, bienestar y desarrollo a sus habitantes. Sin embargo, este municipio no fue ajeno a la llegada de grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares, que en su lucha por el poder acabaron con la tranquilidad de la población y así como diría Gibson, hay una desigualdad sutil o dramática que hace que en los territorios alguien tome la influencia local en el poder nacional, haciendo que pase desapercibido todo lo que pasa en el territorio a nivel nacional. Siendo esto así que desde 1986 hasta 1994 la población trujillense sufrió violencia perpetrada por la alianza regional y temporal entre las estructuras criminales de los narcotraficantes y fuerzas de seguridad del Estado como lo son la policía y el ejército. Siendo así que estos últimos incumplen su función de proteger la soberanía del Estado y la comunidad en general. Desde 1989, en Trujillo y en varios pueblos cercanos comenzaron los asesinatos. Pero para comenzar, queremos recordar al padre Tiberio, quien fue el párroco de la iglesia en este municipio en esta época. Él era un incansable entregado a los campesinos y los habitantes para que ellos tuvieran sus emprendimientos y salieran adelante, pero sin importar lo desesperanzadora que fuera la ola de violencia por la que estaban pasando. Un día la guerrilla entró al pueblo y el padre Tiberio les dijo que no conseguían nada con las armas y la violencia. Ellos escucharon al párroco, escondieron sus armas, pero con la condición de seguir merodeando por el pueblo. Ahora, en Trujillo también se acercaban las elecciones para la alcaldía, y como este pueblo en este tiempo llevaba políticamente dos corrientes conservatistas, que eran las lloredistas y los holguinistas, para finales del 89 el pueblo entró en un paro en contra del alcalde del momento, y los trujillenses claramente pedían un cambio, pero fueron tildados de guerrilleros, aunque el padre Tiberio aseguró que esto no era así, porque él conocía perfectamente a toda la gente que en ese momento se encontraba protestando. El 29 de marzo de 1990 hubo un enfrentamiento entre ejército y ELN, dejando así 7 militares y un civil muertos, al igual que muchas personas heridas entre guerrilleros, militares y civiles. Al día siguiente, comenzaría la pesadilla más grande en Trujillo, pues el 30 de marzo comenzaron las detenciones forzadas. Habían personas desaparecidas y cuerpos mutilados que eran tirados al río Cauca. Cuando el padre Tiberio se entera de todo lo que está ocurriendo, sugiere contarle a la Amnistía Internacional, momento desde el cual cambió todo para el padre Tiberio, pues al ser amenazado no se le veía el mismo semblante. El domingo de resurrección, el padre Tiberio, en la misa del mediodía, da un sermón, y en ese también dice que si su sangre iba a ayudar a acabar con tanto dolor y a que hubiera un poco de paz, él estaba dispuesto a derramarla. Al día siguiente es asesinado el mejor amigo del padre Tiberio, y el martes, cuando regresaba de Tuluá a Trujillo, allí el padre es desaparecido con su sobrina y otras 2 personas. El cuerpo de Tiberio fue hallado decapitado en la bahía del río Cauca, en la vereda del Obo en Roldanillo. Después de haber vivido todo esto y recordar todos los métodos de tortura que tenían los verdugos para hacer sufrir a sus víctimas hasta la muerte, causó mucho revuelo en los habitantes. Algunos de estos métodos eran la mutilación, la introducción de hierros a altas temperaturas, la aplicación de sal en las heridas, entre otros. Sin duda alguna, para los habitantes tener que ver los cuerpos desmembrados de los que alguna vez fueron sus conocidos no era la peor parte de la historia, porque aparte de las torturas dichas anteriormente, los asesinos optaban por desfigurar totalmente los cuerpos. De acuerdo con los relatos de los familiares y las organizaciones humanitarias, en Trujillo se registraron 342 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas,
Sin embargo, muchos de los cuerpos nunca pudieron ser recuperados, pues fueron arrojados al río Cauca y al día de hoy no queda más que un vacío y profunda tristeza al saber que ya no están, sino que no tuvieron justicia. La violencia y la impunidad en Trujillo han ido de la mano desde hace varios años. Su manera de operar es por medio del sometimiento y el desplazamiento, para así poder eliminar a determinados sectores de la población que generalmente resultan siendo las personas inocentes y en su gran mayoría los campesinos. Siendo así que la coalición entre el Estado, las fuerzas militares y el narcotráfico logran que las masacres se lleven a cabo exitosamente y que no se reciban consecuencias. Como dice Luis Jorge Garay en su definición de la captura invertida del Estado, ya que está manejando en cierta manera la criminalidad a su favor. Como lo dijimos en un inicio, narcotráfico y militares lograron que las masacres fueran exitosas y pasaran desapercibidos, y así, poco a poco, se fueron adueñando del territorio, infundiendo terror, y así el Estado no se hacía cargo de esto. ¿Cómo se llevan a cabo estas masacres? Bueno, como se mencionó antes, el poder es su mayor ambición, por lo tanto, la posesión de tierras es uno de sus objetivos y para alcanzarlo solo necesitan aliarse, atacar a los ciudadanos y causarles miedo por medio de diferentes técnicas. Luego, solo deben encubrirse los unos a los otros y por último, negociar los bienes adquiridos. Con eso pretendemos ejemplificar otra de las causas de la violencia, en especial la ocurrida en Trujillo, que es el problema histórico de las tierras, que hace referencia al despojo y a la concentración en pocas manos de los territorios. Como lo expresa María Teresa Uribe de Hincapié, son situaciones en las que el gobierno nacional no es soberano y estos funcionarios se niegan a cumplir las órdenes estatales y no ejercen un dominio ni control, reprimiendo los derechos de los campesinos como ocurrió en este municipio en la marcha del 29 de abril de 1989 y permitiendo seguimientos e intimidaciones a los grupos comunitarios y cantidad de crímenes atroces.